España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Bueno, vamos a resolver en un par de minutos muy rápidamente estos flecos de nuestro bloque económico de esta noche. Les había prometido, y lo vamos a escuchar ahora, unas declaraciones de esta mañana del presidente nacional del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, hablando, precisamente valorando la política económica del gobierno. Después le doy un turno de palabra muy rápido a Ana Ruiz, a Paco Cecilio, y continuamos avanzando, que tenemos que abordar, y muy a fondo, todo el asunto de Marruecos, de Ceuta y de Melilla. Antes escuchamos, como digo, a Núñez Feijóo. En España el gobierno necesita mucha más humildad y mucha menos soberbia. Y en España el gobierno necesita mucha más cautela, mucha más planificación y mucha menos improvisación. Y en España el gobierno necesita unir al país y no unir a sus aliados políticos para mantenerse en el gobierno. Y en un momento de dificultad el gobierno tiene que gobernar y no resistir. Y el problema, en mi opinión, es que en España el gobierno lleva mucho tiempo resistiendo y muy poco interés en gobernar. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de dificultad gobernar es muy difícil y es mucho más fácil buscar culpables a los problemas que buscar soluciones a los problemas. Bueno, vamos a rematar, que no quiero hacer esperar a nuestro siguiente invitado por Skype, muy rápidamente el asunto económico. 1 minuto para Ana Ruiz y 1 minuto para Paco Cecilio. Claro que es muy difícil gobernar. O sea, un gobierno que ha pasado un volcán, una pandemia, 2 años de pandemia, ahora una guerra. Claro que es dificilísimo tomar decisiones. Y Juan, un partido en el cual ni ha apoyado en el Congreso a los trabajadores con ayudas para la pandemia, ni ha ayudado a la subida del salario mínimo. Hablas del campo. Se ha aprobado por este gobierno una ley de la cadena alimentaria de precios justos de los agricultores para que las grandes superficies no se aprovechen de ellas. Se llevó al Congreso, ahí no ha estado el Partido Popular, que desde luego no luchó por esa ley, y Vox, que ha votado en contra. Entonces, o estáis confundiendo al campo y solo os vestéis y ponéis vacas cuando os acercáis, pero luego la verdad, cuando hay que votar y hacer leyes a favor del campo y de los trabajadores, se os olvida.
No. Vosotros sois de los de sí, levantar, bajar persiana, la España que madruga, pero parece que no madrugáis mucho, porque luego en el Congreso no madrugáis. Ahora le tengo que dar la palabra a Juan de Dios, después a Paco Cecilio. No me abran más el árbol. Juan de Dios, un minuto, y Paco Cecilio. Y cerramos el bloque económico. Juan de Dios. No, que precisamente la defensa del campo, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería que estamos haciendo, lo podréis ver en los resultados en las elecciones, porque efectivamente sí que lo estamos defendiendo. Y vosotros, todas, pues ahí tenéis la ley todas para las acciones, bueno, es que una ley en la que estás interviniendo el precio, realmente en lugar de ayudar al productor, lo que vas a hacer, ayudar lo que vas a hacer, una ley de precio libre justo. mercado, pero está pidiendo libre precio. Y no poniendo es unas que libre trabas, mercado está impidiendo que precios por bajo suelo. Vamos a dejar concluir a Juan de Dios. Y no impidiendo a través de una legislación que es una locura, esta locura climática que lleva a que nuestros productos tengan que competir, tengan que cumplir con unas normas que los competidores del sur no tienen que cumplir, porque entonces sencillamente haces inviable económicamente los productos de los ganaderos, de los agricultores, de nuestros pesqueros españoles. Ese es el problema. Que están comprando bajo concluimos por ahí. Muy por encima una pasadita Paco sobre Cecilio, la cerramos docuserie. economía. Decía, Juan de Dios ha hecho antes una pasadita muy ligera, Juan de Dios, por encima de la docuserie de Pedro Sánchez, donde Biden le llama todas las mañanas nada más levantarse para consultarle sobre cómo resolver los problemas de Estados Unidos y del mundo entero, que ha costado más de 20 millones de euros. Ana, si dividimos 20 millones de euros entre 3,5 millones de autónomos, saldría una ayuda para cada autónomo de 6.000 euros. ¿Sabes cuántas empresas se salvarían, cuántos puestos de trabajo se crearían si no hubieran hecho esta chorrada de docuserie y hubieran ayudado a crear empleo? O sea, ya sabes el precio de la serie, o sea, todavía no ha salido y lo conoces tú. Sí. Oye, claro, Bueno, de 20 lo llegarán 30, 40, 50 para tener una... Pues probable, 20 millones de euros es lo que salió publicado. Sí. Yo no he hecho serie, pero salió publicado. Cerramos el bloque económico y vamos a abrir un tercer bloque que yo creo que esto os va a motivar más si cabe todavía, porque hoy hemos asistido, en las últimas horas hemos asistido a una nueva andanada marroquí contra la españolidad de Ceuta y de Melilla. ¿De qué estamos hablando? Luego lo detallaremos más por extenso, pero Marruecos inauguraba hoy el año parlamentario, con un discurso de su rey Mohamed VI en el contexto de un lío descomunal que se ha organizado por una carta que hemos conocido en las últimas horas, en las que el gobierno del país vecino calificaba a Melilla como un presidio ocupado y en el que no hay fronteras terrestres con España. Una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por el uso excesivo y letal de la fuerza contra migrantes de origen africano. El Ministerio de Exteriores marroquí se ha disculpado horas después, pero la mecha ha quedado ya prendida. Vamos a saludar a Juan Sergio Redondo, que es presidente de Vox en Ceuta y diputado también de la Asamblea de Ceuta. Juan Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Disculpa que te haya hecho esperar unos minutos, pero teníamos aquí la polémica económica en plena ebullición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por Dios, gracias a ti por estar ahí a estas horas de la noche. Oye, enésimo insulto, Juan Sergio, del sultanato marroquí a la españolidad y a la soberanía territorial de dos plazas que son españolas desde 5 siglos y medio antes, las cosas como son, de que Marruecos existiera como Estado independiente. ¿Cuándo les va a regalar el figura ya al gobierno marroquí las dos plazas españolas? Bueno, a nosotros no nos ha sorprendido en absoluto las declaraciones del gobierno marroquí ni las que pueda hacer el sultán de Marruecos. Estamos acostumbrados a ellas. Es un continuo en las calificaciones y en los calificativos que usa Marruecos para referirse a Ceuta y Melilla. Marruecos tiene muy claro que para ellos Ceuta y Melilla forman parte de su territorio y cada vez que tienen ocasión así lo manifiestan, vía a nivel interno
ahora como en este caso con la famosa carta que se ha enviado a las Naciones Unidas con carácter internacional. El problema no es Marruecos. Marruecos hace lo que él cree que tiene que hacer. El problema es el gobierno de España, un gobierno débil, un gobierno que miente, un gobierno con un presidente como Pedro Sánchez que es un mentiroso compulsivo, que es un traidor confeso y que, bueno, pues que se dedica a decir que las relaciones con Marruecos son magníficas, que no hay ningún tipo de problemas con Marruecos y que, bueno, que Marruecos prácticamente se ha plegado a la voluntad de Pedro Sánchez para reconocer la españolidad de Ceuta. Eso es mentira, sabemos perfectamente que es mentira, simplemente son artificios que suelta Pedro Sánchez pues para justificar todo el embrollo y el lío que tiene montado aquí en la zona del Estrecho y en el norte de África con las relaciones con Marruecos, con Argelia y con el Sáhara Occidental. Y bueno, pues cuando surgen estas cuestiones, pues la gente se sorprende. Pero Marruecos, como digo, hace lo que viene haciendo habitualmente y pues este tipo de cuestiones lo que hace es que pone en evidencia pues la gran mentira que Pedro Sánchez tiene montada con todo este asunto de las relaciones con el Reino de Marruecos. Está claro. Bueno, el presidente de Melilla ha exigido ya, bueno, claro, que menos, que exista o se produzca una disculpa pública por parte del gobierno marroquí. Pero bueno, pues y el gobierno español, lejos de respaldar de una forma clara, en mi opinión, ahora también le preguntaré a nuestros contertulios de esta noche qué opinan al respecto, digo, de respaldar de una forma clara, rotunda, explícita, contundente, en fin, se me agota el diccionario, la españolidad de Ceuta y de Melilla, pues en palabras, por ejemplo, del ministro Grande Marlaska, lo que ha dicho es que Marruecos es un socio fraternal, ya le has escuchado, y bueno, pues que la relación que tenemos con nuestro vecino del sur es excepcional y que, bueno, que datan desde hace tanto tiempo estas relaciones fraternas, que la confianza mutua es muy relevante y no hay motivo alguno de preocupación. Juan Sergio Redondo, a mí esto me suena siempre y llevo 30 años mirando esto y unos cuantos también en Canarias y además pues con buenos amigos en la base aérea de Gando que habían estado en el despacho de Hassan II antes de que Zapatero se hiciera la famosa foto y el respetable supiera que el rey Hassan tenía un mapa de Marruecos con los nombres en árabe de las 7 islas Canarias. A mí esto siempre me suena pues eso, a chiste. Bueno, cuando dice Marlaska que no hay que preocuparse, que las relaciones son buenas, pues entonces cuando debemos empezar a preocuparnos y mucho. Estamos, como digo, ante un gobierno de la mentira, del que no nos podemos fiar, que intenta minimizar cualquier ataque contra la soberanía española. Da igual si estamos hablando de la soberanía española a nivel general, a nivel territorial, en las Islas Canarias, en Ceuta, en Melilla, da igual. Estamos ante un gobierno incapaz de imponerse o de defender con contundencia esta soberanía y, sobre todo eso, defender que se respete esa españolidad de Ceuta y Melilla por parte del Reino de Marruecos. Marruecos se mofa de España, Marruecos sabe de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y, bueno, pues siempre que tiene oportunidad se mofa. Cuando viaja Pedro Sánchez a rendir pleitesía al sultán de Marruecos, pues siempre hay algún gesto que intenta ridiculizar a España, como vimos en la última reunión con la bandera de España al revés, o bueno, algún tipo de símbolo que pueda molestar o pueda hacer evidente esa sumisión de España. Y como digo, al final, bueno, pues Marruecos actúa en consecuencia ante un gobierno débil. Marruecos tiene un objetivo claro, es potenciar, seguir marroquinizando sus políticas de marroquinización de la ciudad de Ceuta y de Melilla a través de la inmigración ilegal, a través de esas avalanchas que se producen en la ciudad de Ceuta. Su objetivo final es anexionarse Ceuta y Melilla por la vía de los hechos y al final pues eso, sabe perfectamente que el gobierno de España es débil, que ahora es el momento, la mejor oportunidad que tiene Marruecos para conseguir sus objetivos y va a seguir profundizando en ello. La respuesta de Pedro Sánchez, bueno, pues no esperamos ningún tipo de respuesta positiva en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, ni por supuesto de nuestras Islas Canarias y bueno, pues esta será una más de las ofensas y de las afrentas que el Reino de Marruecos pues realice contra España y contra la ciudad de Ceuta y Melilla. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutos esta noche en Los Intocables, en Distrito Televisión. Cuídese y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Juan de Dios Dávila, abrimos el debate de izquierda a derecha. ¿Se ríe de nosotros Marruecos o esto es cosa mía? Bueno, más que reírse, yo creo que es una agresión permanente la que está realizando de distintos modos y maneras el Reino de Marruecos, ¿no? Hay que recordar que Marruecos, la independencia es en 1956 y hay que recordar que Melilla es española desde 1580.
Quiero decir esto, la legitimidad histórica. Por otro lado, claramente, el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, y en concreto Pedro Sánchez, tiene algo que quizás deba contarnos en algún momento, porque no entiendo la posición que Pedro Sánchez ha tenido entregando el Sáhara a Marruecos, que es lo que nos ha provocado además el problema energético con Argelia, cuando precisamente Marruecos constantemente está haciendo desplantes y está reivindicando como si fuese suyo, cuando ni siquiera existía Marruecos, cuando ya eran plazas, tanto Ceuta como Melilla eran plazas españolas, y eso pues es por algo, las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Y precisamente, bueno, pues ahí es donde se ve una falta de contundencia, una falta de compromiso por parte de Pedro Sánchez con España y con los españoles, porque los ceutíes, los melillenses son españoles y claramente están siendo desprotegidos, ¿no? Doña Ana, arroje un poco de paz a mi espíritu y dígame que Marruecos es un vecino fiable. No es un vecino fiable, claro que no lo es. Cualquier dictador no es fiable. Entonces, el tablero geoestratégico ha cambiado, pero también el señor Marlaska esta mañana lo ha dicho y lo ha dicho claramente, que Ceuta y Melilla son ciudades españolas. Es más, eran ciudades españolas antes de constituirse el Estado de Marruecos. Eso es historia y es un hecho cierto, totalmente. Entonces, no entra duda. La integridad territorial de España tampoco está en duda, aunque Marruecos constantemente nos ponga a prueba y en esa carta que ha enviado a la ONU, que es consecuencia de la inspección sobre cómo el momento del asalto a la valla y la violencia que tuvo hacia los suyos. Las fosas comunes, no he querido yo ponerlas porque me parecen siempre imágenes bárbaras, pero en fin. Sí, pero no esa carta es consecuencia de la ONU pregunta exactamente. Entonces, pero hoy exactamente también el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha dicho efectivamente que tienen una frontera territorial, el Estado de Marruecos con el Estado español. Y en la última cumbre de la OTAN, que se puso sobre la mesa, tanto Ceuta como Melilla están bajo la protección de la OTAN y además sobre el hecho de que no se cuestiona la integridad territorial de los estados. Y lo dejaba muy claro. O sea, creo que a Marruecos también le interesa que esto lo tenga meridianamente claro y creo que lo tendrá. Nos harán chantajes pues cuando necesitan dinero para negociar la pesca, abrirán, cerrarán la valla. Y indudablemente es la frontera sur de Europa y siempre hacen ese tipo de presión. Libia lo hace también, Turquía también lo hace y somos la frontera sur de Europa. Lo que pasa es que Libia es un estado fallido, sí, hay dos gobiernos, ¿no? Claro. Uno y no se sabe quién manda ahí. Marruecos es un sultanato que es un bloque. Oye, se nos va de las manos, Pepe. Sí, ¿no? Yo le diría a Ana que habría que avisarle o a decirle esto al sultán, ¿no? Sobre todo en cuanto al respeto a la territorialidad de Ceuta y Melilla y demás. Yo me pregunto todavía qué habría en el teléfono hackeado del presidente. Porque cambiar la política con respecto al Sáhara de la noche a la mañana con una carta que está redactada, no sé si con un traductor de Google o vaya a saber quién la escribió, ¿no? En esos términos, todavía a mí me hacen pensar, digo, ¿qué habrá pasado para que España haya entregado de esa manera su responsabilidad y su historia vinculada con el Sáhara? Cuando dices que está garantizada, bueno, la territorialidad y la soberanía de Ceuta y Melilla, pues habría que preguntarle también a los ceutíes, ¿no? y a la gente de Melilla, a ver cómo se sienten, si se sienten tan protegidos como tú dices. Lamentablemente parece que no. Con respecto a lo de las vallas, ¿no? Vemos también la presión que hemos sufrido constantemente con la cuestión de la inmigración ilegal, los saltos a la valla, la invasión que se ha vivido, porque verdaderamente hay que decir las cosas como son. Hubo una
invasión de ilegales en territorio español por parte de ciudadanos de Marruecos, y vaya a saber de dónde más también, porque eso tampoco lo tenemos muy claro, que no deja de ser una muestra más de la entrega total y absoluta de este gobierno para con ciertas políticas en consonancia también con otras situaciones que se están viviendo en Europa. Paco y Cecilio. me refiero, ya acabo con esto, me refiero, ¿sabes a qué, Eurico? A lo que está sufriendo y lo que ha sufrido Italia con el tema de la inmigración ilegal, que comparado con lo que hemos sufrido, pues bueno... Bueno, lo de Lampedusa que sufrió Italia fue tremendo, ya por 2015, 2016, ¿no? Con, este sí que era otra figura. En este año se van a llegar a los 100.000 desembarcos ilegales en Italia, una cifra récord e histórica. Con Fíjate, Matteo Salvini, claro, que ni tanto ni tan con Matteo calvo. Salvini se redujo el 1000 por 1000, la cifra del 19. Paco Cecilio. Te voy a tranquilizar, Eurico, con dos hechos. Tranquilíceme, que me quiero ir a la cama yo. Que te veo bueno, que no porque es viernes, pero... Te veo que a estas horas de la noche estás muy alterado, te voy a tranquilizar. Con dos hechos. Uno, le queda muy poquito a este gobierno de estar en la Moncloa. 14 meses, Paco, pues se nos van a hacer eternos. Sí. Como dice un amigo mío, se nos van a hacer muy largos, sí. Pero cuando venga el próximo gobierno, que no sé si será el de Juan de Dios en coalición o solamente el PP solo, depende de lo que diga Tezanos, esto ya no será el toreo que es ahora, y de verdad España defenderá la unidad y seremos mucho más respetados en Marruecos y en el mundo entero, que ahora no lo somos. Y la segunda es que los ciudadanos de Ceuta y de Melilla sí que quieren ser españoles. Y eso es una... Lo son. Lo son y lo quieren ser. Igual claro. que hay partes de España que no quieren ser España, como es el País Vasco y Cataluña, los ceutíes y melillenses sí quieren ser españoles. Lo más cruel de aquel asalto... digamos, algunos vascos, porque otros Y algunos queremos catalanes. que la mayor parte... Somos, o sea, lo que correcto. somos. Y además queremos la mayor parte. La mayor, lo que pasa es que la mayor ETA parte queréis ser españoles, pero algunos no quieren ser. Pero los ceutíes y los melillenses quieren ser todos españoles. Lo más cruel de aquel asalto a la valla es que se llegó a decir que se les decía, bueno, la inmensa mayoría eran chavales jóvenes, se les llegó a decir que al otro lado, es que aquello salió publicado, que estaba Cristiano Ronaldo y por eso los chavales vinieron en más. Sí, aquello fue una trampa, aquello fue una ratonera, se les engañó a los chavales, sí, se les dijo que estaba Cristiano Ronaldo en Ceuta, aquello salió publicado, creo que es cierto. Aquello me pareció cruel, me pareció inhumano, cómo murieron cientos de chavales llevados de esa manera. Ante el silencio cómplice del gobierno español, por cierto, empiezo por Juan de Dios y luego sigo por Ana, porque las imágenes, yo recuerdo, en fin, unas declaraciones, un día que Zapatero iba a decir, estoy obsesionado con José Luis Rodríguez Zapatero, un día que Pedro Sánchez, yo creo que no tenía su mejor día, si ese día hubiera despejado su agenda de actos oficiales, no hubiera pasado nada, le preguntaron por las fosas comunes, recuerden, Juan de Dios, y dijo que no había visto las imágenes, luego se medio desdijo, en fin, toda una cosa bastante lamentable. Bueno, lo lamentable de verdad es que no se ponga coto a esta situación. O sea, el gobierno, pues evidentemente, pues tiene medidas, tiene medios para evitar, primero, que no haga una llamada masiva a la inmigración ilegal, que al final es una llamada masiva al comercio de personas, porque al final detrás de todo esto hay unas mafias que ven que si efectivamente hay una compensación, pues evidentemente cobran un precio, en fin, empiezan a haber una mafia detrás de todo esto que es inhumano. En fin, el gobierno de Pedro Sánchez, la verdad que yo creo, me gustaría que hubiese algo que de verdad gestionase de una forma sensata, razonable y sobre todo buena para los españoles. Pero es que no veo sinceramente, desgraciadamente, que no fuese solamente un debate de ideas, tal. No, es que desgraciadamente este gobierno no hace nada de forma correcta y protegiendo los derechos y libertades de los españoles. Yo lo lamento que lo entiendas así, por eso, porque cuando gobierna
un gobierno de un signo contrario a tus ideas, parece que, bueno, se resquebraja, somos antiespañoles, somos lo peor que ha podido llegar. Con Bildueta, sí, claro, que lo pienso. somos lo peor. Estáis con ETA, sí que lo pienso. Lo peor que hay sobre la tierra, y que no, pues eso, llega el momento ocupas y no hay derecho y se tiene bloqueada la justicia 4 años y las instituciones porque, oye, no hay derecho a que cuando llega un gobierno progresista, pues no tiene derecho. Entonces, bueno, pues entiendo que os sentáis mal. Pero bueno, el caso es que en Ceuta y en Melilla pues se sienten españoles, el gobierno garantiza la integridad territorial, no hay ninguna duda sobre ello. Perdón, Ana, y lo que... ¿cuál es la muestra de la garantía? Déjala terminar, Ana, y te doy la palabra, Paparelli. Con ETA, o sea, es que garantiza claramente la integridad. Dejadme terminar, por favor, nacional, Ana Ruiz, y le doy la palabra a Paparelli. A ver cuando termine, Juan. Ana Ruiz. Bien, el caso es que no hay ninguna cuestión sobre la integridad territorial española. Entonces, lo único que ha cambiado respecto a Marruecos ha sido el cambio geopolítico dada la guerra de Ucrania. El señor Biden se fue a visitar a Venezuela, a su presidente, ya adiós Guaidó, pero es que hay unas reservas de petróleo y ya de repente hay que hablar incluso con los que consideraba hace unos años que eran sus enemigos. El tablero geopolítico dada de la guerra de Ucrania ha cambiado, pues que hay que hablar con otros socios. Desde Italia también se va a ver a Argelia, se va a ver a Marruecos, porque desde el sur de Europa tenemos a los grandes suministradores. Respecto a las olas de inmigración, pues va a seguir habiendo inmigración, porque mientras haya países en los que haya dictaduras, se pasen hambrunas, los movimientos van a estar. ¿Que haya mafias? No digo que no, que pueda haberlas, pero que los movimientos migratorios van a estar. Sí, lo que yo me pregunto es que ante una situación grave, tú prefieres como Salvini que se muera en el mar. No. Vamos a ver, lo único que falta es que penséis que yo soy xenófobo, ¿no? O justamente yo que soy extranjero, ¿no? ¿No? Pero bueno, vamos a ver, Salvini no dice eso, ni mucho menos. La política de Matteo Salvini en Italia durante ese año y poco más de gobierno en el 2019, como ministro del Interior, aplicando la ley italiana, aplicando la ley en cuanto a la protección de puertos y demás, ha sido una política reconocida a nivel europeo, eficiente para controlar la masa migratoria llevada por las mafias, hay que recalcarlo, llevada por las mafias, porque vamos a ver, Open Arms y demás ONGs portando inmigrantes no al primer puerto, como dice la ley del mar, sino a Lampedusa o al sur de Italia. Entonces, vamos a ver, eso por un lado. Respecto a la cuestión general, de lo que es la inmigración clandestina, Ana, yo creo que detrás de esto se oculta, hay connivencia también por parte de ciertos gobiernos, se está ocultando una situación que es verdaderamente insostenible. Es decir, no se puede permitir que gente muera en el mar por culpa de las mafias, no de Matteo Salvini, que lo que Matteo Salvini aplicó en Italia era simplemente decir, bueno, hay un barco español que lo lleven a España o que lo lleven al primer puerto, porque a Italia. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar todo. El tema de la inmigración ilegal es verdaderamente el gran problema que hoy tenemos en Europa, sin lugar a duda. Y con el caso de Marruecos, bueno, pues no dejan de chantajearnos una y otra vez, justamente con este paso y flujo a medida de intereses y necesidades por parte del gobierno marroquí. Paco Cecilio, cuando se produjo el viraje hace unos meses, sorprendente porque es virar 47 años de política exterior española, transversal entre distintos gobiernos, desde Felipe González hasta
hasta José María Aznar, hasta José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, ministros de Exteriores, pues desde Fernando Morán, que no tuve el gusto, hasta Josep Piqué, por ejemplo, con el que tenemos un trato personal extremadamente cercano, pero no solamente 47 años de política exterior española, sino la propia Carta de las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con nuestros compromisos con lo que fue parte del territorio nacional, con lo que fue el Sáhara, ¿no? En fin, que se adujo, que además esto le cogió con el pie cambiado hasta el propio José Manuel Álvarez, que se enteró media hora antes. Y esto no es una opinión, esto es información, además está archipublicado y tal, porque fue una decisión personal del presidente del gobierno. Se intentó justificar aquello diciendo que, bueno, que a cambio Marruecos había adquirido un compromiso muy serio de no enviarnos más inmigrantes, o sea, no de ayudarnos a frenar los inmigrantes. Esto era como el chiste que contaban de Franco, decía, no, si no hace falta que me paren los manifestantes, no me envíe usted más, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, pues no me envíe usted más inmigrantes, pero ya, si se producen estas andanadas diplomáticas de nuevo, cuestionando la soberanía española de Ceuta y Melilla, ya me malicio en 2 o 3 meses otra oleada, pero de las gordas. Pero el problema de la inmigración en países donde hay dictaduras es el ahogamiento, el sometimiento que se tiene a la población, la miseria, la pobreza, donde la gente tiene que echarse al mar, sea bien con mafias, sea echarse al mar y pasar muchos días en alta mar, muchas veces a la deriva, por intentar salir de esa pobreza y de esa dictadura que hay en los países. Entonces, muchas veces la inmigración se debería de solucionar en el país de origen. Lo que hay que saber si a ese país de origen le interesa que no haya la migración o le interesa que realmente no haya esa pobreza. Lo que ocurre es que siempre que hay dictadura hay una riqueza por parte de los gobernantes y una pobreza por parte de los ciudadanos. Así es. Bueno, vamos a dejar aquí lo que les interesa, y con esto ya rematamos el asunto, es que vayan de vez en cuando unos señores del CNI, agentes, además del CNI, a entrevistarse con determinadas personas a Marruecos con unos maletines con dinero en efectivo, y esa es la forma que tenemos de comprar tranquilidad en nuestras fronteras 2, 3, 6 meses, en función del montante de la pasta, porque de eso vive la política exterior española con respecto a Marruecos, pero no con este gobierno, con todos los anteriores, pero bueno, que también... Eso también es una mafia, Eurico. Europa se gasta una pasta, Esa es la dinero, Europa da un montón de dinero a los países del sur salvo de Francia, Europa que siempre para se ha salvar. negado. Salvo Francia, que siempre se ha negado, es como lo de pagar por los secuestros, que es otra película, pero es verdad que no somos el único país. Pero lo da Europa directamente, no los gobiernos de Europa. El gran problema de Europa no es la inmigración. La inmigración, el problema es de España, fundamentalmente de Italia, de los países del Mediterráneo, no del resto de Europa. En el resto de Europa hay muy poca frontera inmigración. propia y frontera comunitaria. Claro. Dejamos este asunto antes de abordar la última media hora ya de los intocables de esta noche. Les recuerdo que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 441 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Último corte de publicidad de la noche y volvemos en un minuto. Normal de colágeno. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol.
en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Qué ganas de ir al Hotel Las Dunas. Qué largo se nos va a hacer este otoño y este invierno. Creo que tenemos ya comunicación con don Lucio Muñoz. Muy buenas noches, Lucio. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Eurico. Encantado de saludarle y feliz noche y feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Feliz fin de semana. Oye, Lucio, te saludo y ya invoco el tema para nuestro último asunto de hoy, para todos nuestros espectadores y también para nuestros invitados en la mesa. Hemos tenido oportunidad de leer en las últimas horas un estudio, bueno, pues que me ha resultado francamente interesante. Contiene una miríada de datos, yo he seleccionado algunos, que son del Instituto Nacional de Estadística y según el cual, bueno, pues 1 de cada 4 personas, por ir al titular para mí más sobresaliente en España, de aquí a 2037, de aquí a 15 años, lo que viene siendo, que diría el cómico, una generación. Ahí tenemos varios códigos de barras de cómo va a quedar la pirámide poblacional, la pirámide demográfica. En 2037, digo, habrá un 26% de españoles que tendrán más de 65 años, en década y media. El Instituto Nacional de Estadística apunta además a que nuestro país ganará 5 millones de habitantes más de aquí a 20 años, en este caso, 2042, pero lo va a hacer básicamente por la llegada de inmigrantes, 5 millones y pico más de habitantes, pero que serán la práctica totalidad inmigrantes. España llegaría a frisar los 52.300.000 habitantes en esa fecha y luego, según el Instituto Nacional de Estadística, la población se va a estancar en las siguientes 3 décadas. La población nacida en España disminuirá, dice el INE, paulativamente y pasará de significar el 84,5% del total al 63,5% dentro de 50 años. Don Lucio Muñoz, se lo pregunto directamente, ¿esto es el suicidio demográfico de España y de Occidente? Ya es más difícil encontrar, no sé, un niño por la calle que encontrar petróleo, perdóneseme la broma. Por supuesto, pero el problema es mucho más profundo, don Eurico, si usted me lo permite. Yo tengo otro estudio aquí presente, que lo utilicé para elaborar un libro que escribí hace varios años, y es un estudio de un think tank, de un centro de investigación. Se llama el centro de investigación se llama Pew Research Center, y lo que decía básicamente es que en 2016 la Unión Europea tenía 25 millones de musulmanes. Y en 2050 la Unión Europea tendrá aproximadamente, si sigue el ritmo de inmigración a este ritmo, pues tendría unos 75 millones de musulmanes. En cuanto a la tasa de natalidad, por ejemplo, de España, está en 1,2, creo. La tasa de natalidad en Europa está un poquito por encima, pero no mucho. Pues hay que poner en contraste con la tasa de natalidad que tienen los musulmanes inmigrantes
en Europa, en la Unión Europea, perdón, mejor en la Unión Europea. Vamos a centrarnos en la Unión Europea, no en Europa. Y esta tasa está por encima de 3. Ese es el problema. Y para aquellos que crean que estos inmigrantes nos pagarán las pensiones, pues también pongo en conocimiento de ustedes un estudio del Ministerio de Finanzas de Dinamarca, un Estado fallido, al igual que Suecia, por culpa de la inmigración ilegal y culturalmente incompatible, carente de cualificación, masiva y subvencionada. Y este modelo ha hecho que el estado del bienestar, tanto de Dinamarca y de Suecia, esté prácticamente en quiebra. Este estudio del Ministerio de Finanzas de Dinamarca decía que para que un inmigrante pasara de ser un coste o una carga para el Estado a ser un inmigrante un contribuyente neto del Estado, es decir, que aportara fiscalmente al Estado, pues el umbral de rentabilidad o el punto de inflexión para que esto sucediera sería el siguiente. Este inmigrante debería tener un contrato de 40 horas, es decir, a tiempo completo. ¿Para qué? Para que su salario fuera acorde con el mismo. O como mínimo, tener un salario que corresponda con el salario mínimo interprofesional, que en España está en 14.000 euros prorrateado en 14 pagas. Por tanto, la mayoría de los inmigrantes en España, musulmanes, que no son compatibles con nuestra civilización, no están en disposición de aportar ningún contrato parecido. Por tanto, no son contribuyentes netos, sino son cargas para el Estado. Esta es la inmigración antieconómica que estamos recibiendo y, sobre todo, si nos fijamos en el asunto cultural, pues esta inmigración afromusulmana lo que contribuirá es a erradicar la identidad y las raíces culturales de Occidente, la identidad europea y las raíces culturales de Occidente, pues que están fundamentadas en el patrimonio religioso judio-cristiano, en la filosofía griega y en la concepción romana de nuestro ordenamiento o nuestro sistema jurídico. Todo esto afectará a nuestra democracia, por supuesto, que estará cada vez más deteriorada, nuestro régimen de libertades, nuestro Estado de Derecho, por supuesto, que como sigamos así nos convertiremos en una especie de Estado antropológico guiado por la ley Sharia y, por supuesto, también el país de la Unión Europea que tenga una economía de mercado, no es el caso de España, nosotros tenemos un capitalismo de Estado, pues también esta economía de mercado paulatinamente se va convirtiendo en una economía socialista, al estilo socialista. En España ya la tenemos, por desgracia, porque tenemos un capitalismo de Estado, un comunismo implantado que nos está arruinando, robando nuestros impuestos, para que muchos de estos inmigrantes pues no trabajen, es decir, vivan de modo subvencionado. Para mí el problema está en lo que acabo de comentar, don Eurico. Podríamos seguir muchísimo más tiempo, pero evidentemente no lo tenemos. Pues don Lucio Muñoz, no le hago más preguntas porque me ha redondeado usted todos los asuntos en una sola respuesta, pero me parece muy bien la vertiente económica, que la ha descrito usted muy bien. Te voy a pedir por línea interna, te voy a pedir mañana o pasado, porque vi un mensaje tuyo además por una red social que yo utilizo muy poco, por eso te pido disculpas, pero por ahí tengo localizado, tenemos una vía abierta ya. Te pediré ese estudio porque me interesa mucho todo lo que has desarrollado en los primeros minutos desde el punto de vista económico y cultural. Bueno, pues ahora voy a abrir también el debate con nuestros invitados. Te agradezco mucho, Lucio, que nos hayas acompañado esta noche y te envío un abrazo. Cuídate. Rico, si me permite, sí, por favor, una recomendación. Quiero recomendar, al hilo de tu pregunta, pues un libro en el cual se exponen todos los datos necesarios para comprender esta catástrofe a la que tú te referías, esta catástrofe de la natalidad. Y se titula el libro a la catástrofe por la baja natalidad. El autor es Alejandro Macarrón. Para todos los televidentes que le interese este asunto, pues pueden comprar este maravilloso libro. Sí, bueno, Macarrón es autor de un clásico, el clásico entre los clásicos acerca de este asunto es El suicidio demográfico de España, de Alejandro Macarrón, que es de hace 11 o 12 años aproximadamente, si no recuerdo mal. Exactamente. Lucio Muñoz, te envío un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate. Don Eurico, buenas noches y un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Juan de Dios, bueno, abro, en fin, ya como ha esbozado don Lucio todas las vertientes del asunto, pues te dejo la pregunta abierta para no consumir yo más minutos. Bueno, a mí lo que me impresiona es la persecución que hay realmente a la natalidad en España. Y es una persecución. Yo creo que es una persecución porque las familias que tienen hijos realmente sufren, necesitan una vivienda más amplia,
y los precios de la vivienda, la especulación inmobiliaria es brutal. No, hoy en día para una pareja de jóvenes de 20 y tantos, 30 años, es imposible comprar Es prácticamente una vivienda. imposible. Cosas como son. Entonces, todo esto realmente, la natalidad de los niños, además de traer alegría a una sociedad y de traer alegría evidentemente a la casa, cuando una sociedad renuncia a tener esa alegría encarnada en los niños, pues al final es una sociedad que se va convirtiendo en algo triste, en algo egoísta, en algo en el que no se da generosidad, que es lo que supone tener hijos en este mundo. Por otro lado, bueno, yo trabajo en una empresa y es curioso toda la presión que hay con todos los objetivos estos ODS de la ONU. Entonces, nos decían en un curso cuál sería el número de mundos que son necesarios si consumieran los 7.500 millones de habitantes que hay, como consumes tú, ¿no? La primera pregunta era ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿1, 2, 3, 4 o más de 4? Y a partir de ahí era ¿comes carne o eres vegetariano? ¿La ropa es nueva o es de segunda mano? Bueno, eso ya me está usted describiendo, Juan de Dios, prácticamente los objetivos de la agenda, de la agenda 20 y trinca, como digo yo, ¿no? Eso es, pero... Son los objetivos del gobierno, lo dijo el presidente. Bueno, y de muchos países. Pero voy a lo siguiente, yo contesté, como es mi forma de vida, si tengo más de 4 personas en casa, tengo hijos. Hacía yo este gesto así, por lo normal es que mucha gente ya viva sola, que sea uno Sí, solo, claro. totalmente. Pero bueno, yo más de 4 en casa y luego, pues mis hábitos de comida. El caso es que decían que si la gente, los 7.500 millones de habitantes viviesen como yo, necesitábamos 2 mundos para soportar ese grado, ¿no? Entonces hice la prueba y digo, voy a contestar exclusivamente si somos más de 4 en casa. Si me preguntan carne o vegetal, vegetariano. Si me preguntan si me he visto con ropa nueva, me he visto en Caritas, todo ropa usada. Es decir, lo único que penalizaba era si había más de 4 personas viviendo en casa. Necesitaba... ¿De los chuletones no le dijeron a usted nada? No, yo ahí ponía que comía vegetales, brócoli, nada más. ¿Cuántos mundos eran necesarios? 1,6. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estaba realmente penalizado es la población. Contra lo que hay que ir es contra la población. Este afán de acabar con la población, este afán de acabar, de promover el aborto al inicio y, por supuesto, la eutanasia, porque eso es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar que las pensiones y que el sistema sanitario es muy caro. Y como vamos a tener una pirámide poblacional en pocos años en España, que es completamente de gente, en cuanto lleguemos los del baby boom, entre los que me encuentro, vamos a romper la caja, entonces en el momento que tengas el más mínimo achaque, te van a decir, oiga, pero usted es una carga para la familia, usted es una carga para la sociedad, usted es carísimo. Hombre, una inyección letal. Que se muera. Y una inyección letal y acabamos con el problema. Además es que usted consume mucho CO2, expulsa mucho CO2, así que es mejor acabar. Es un afán brutal contra la vida. Es una cultura de muerte. Y frente a la cultura de muerte hay que proponer una cultura de vida, una cultura de alegría. Y realmente hay recursos. Hay recursos, es posible la conservación y el desarrollo. Y lo que está proponiendo el socialismo, lo que está proponiendo esta asunción, esta conjunción de capitalismo liberal salvaje con el comunismo, eso que están proponiendo es una cultura de muerte, es una cultura de tristeza. Deme alegría, doña Ana, que es viernes por la noche y el cuerpo lo sabe. Es viernes por la noche y todos los partidos son pro vida. No, o sea, no no hay cultura. Bueno, si me dejas, te he escuchado, atentamente y después de 2 intervenciones de 2 miembros de Vox, pues déjeme por lo menos poner un poco algo de disenso. Entonces, evidentemente que tenemos un problema demográfico intenso y no desde que está el Partido Socialista, desde hace décadas que no se ha incentivado ni ha habido políticas en favor de la familia, y esto es un problema transversal de izquierda a derecha, y de hecho todos los gobiernos, cuando llega el momento grave demográfico, deciden y abren la frontera, sobre todo con Latinoamérica, y el que más abrió en ese momento fue el señor Aznar, cuando llegó casi, no sé si fue 1 millón, entre 1 millón y 2 millones
millones de personas a España. Que era secretario de Estado el señor Fernández Miranda, que incluso les pagaba los billetes. Exactamente. Entonces, eso no es una política real, son parches, es parchear. Claro, a una persona joven que quiere tener hijos y que le trunques su proyecto de vida porque no tiene un salario digno, porque no es mileurista, y menos mal que hemos subido de los 700, que estáis en contra, a los 1.000 euros. Acceso a la vivienda, no queréis que se ponga un límite para que las hipotecas se vayan mucho, los alquileres sean excesivos, ya se regula el mercado solo. Entonces, ¿qué proyecto de vida puede tener una familia, 20añeros, 30añeros, que son los que están en la época de fecundidad, para tener un proyecto familiar? Es que es imposible, es imposible. Entonces, aclararos con ese tipo de conceptos, porque la transversalidad sobre la familia la tenemos todos. Todos queremos tener hijos, queremos tener familia, y que digas realmente que la eutanasia es como si fuera, venga, me pido aquí un chupito de vodka, de verdad, es un poco risorio. Y vamos con Paparelli y con Paco Cecilio. Perdón, no, digo Juan de Dios por alusiones, y después vamos con Paco Cecilio y con Paparelli. Para empezar, te digo que nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Sí, desde el primer día, ¿no? Desde el primer día de la concepción. Porque cuando una mujer se queda embarazada y da la noticia, nos dice, tengo algo que no sé si será un ser humano, un libro, un mono o una taza. No, dice, me quedo embarazada de mi hijo. Entonces, nosotros defendemos la vida desde el inicio. Pero luego estáis, cuando el niño nace, con políticas sociales para que ese niño tenga una vida digna. Claro que sí. No, eso es comunismo o socialismo. Claro que sí. No, ahí se os olvida. Ya se os olvida. Vamos a repartir un poquito. Termina Juan de Dios y reparto un poco juego por la banda derecha. Claro que hay que ayudar, pero hay un problema cultural que es muy importante. Es cosa del Estado, que no, hombre. ¿Me dejas? Aclararos, sí. Termina Juan de Dios, por favor. Ana. ¿Me dejas, no? Sí, sí. Claro que hay un problema cultural, y el problema cultural también que hay que atacar es que tiene que haber generosidad. Y tiene que ser una generosidad que sea sostenible. Es decir, tú tienes que crear también una estructura económica donde el tener hijos no sea una cosa heroica. Claro. No sea algo en el que además el propio gobierno te dice, los hijos no son de los padres. Hombre, los hijos evidentemente tienen su propia personalidad, su propia libertad, pero evidentemente los padres son los que tienen la patria potestad hasta que ese hijo es mayor de edad. No es del Estado. El Estado no me puede arrebatar al hijo y llevarlo a las escuelas donde quiera adoctrinarlos. Salvo que les maltraten. Todo ese problema cultural, ¿a qué lleva? Pues aquí hay 20.000 trabas desde el momento de la concepción hasta el momento de... Paparelli. Esta cuestión del suicidio demográfico creo que es evidente, ¿no? Si nos fiamos de los datos, pues ahí está. Los datos por un lado, pero por otro lado también la percepción, ¿no? Cuando vemos que hay más perros que niños en España, creo que tenemos un problema, ¿no? Lo relaciono también con el tema anterior, ¿no? El tema de la inmigración ilegal, de la inmigración clandestina, ¿no? Y que es una cosa que pasa yo creo que por la voluntad política. Hay solución para estos problemas. Ya hace falta simplemente voluntad política, nada más que eso. Te referías a Matteo Salvini, Ana. Matteo Salvini, cuando fue... Ahora, ¿no? No, en el bloque anterior. Cuando fue ministro del Interior, porque habías dicho que era el responsable de las muertes en el Mediterráneo y demás. Cuando fue ministro del Interior, solamente en el mes de agosto de este año, en el mes de agosto de este año, con la ministra Lamorgese, hubo 15.773 desembarcos. Estos son datos del Ministerio del Interior. Y con la gestión de Matteo Salvini, en todo el año 19, solamente 11.471 desembarcos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay voluntad política para afrontar estos problemas. El tema de la inmigración está, yo creo que también relacionado con esto que estamos viendo, con el suicidio demográfico. Si cada vez somos menos, no hay problema.
Pero vienen inmigrantes ilegales. Que sigues teniendo 11.000 desembarcos. Paco Entonces, Cecilio. lo que más me preocupa que llevo un rato callado. A mí lo que más me... Porque yo escucho respetuosamente. No, claro. No, digo que Pero estoy voy a- sufriendo, pero estoy voy a- sufriendo yo porque intento repartir. Al final se me ha descompensado un poco a este lado. Pero bueno, venga, otro día ahora seré nos más to- venga. escrupuloso con el crono. Nos toca por este lado. Vaya usted por ello. Nos toca Nos por has este lado. castigado, ¿eh? Yo no quería interrumpir a nadie, pero tú has dicho antes que una pareja hoy de 30 años tiene verdaderos problemas para independizarse. Bueno, depende, porque si escuchas a la parte comunista del gobierno, con ocupar, se acabaron los problemas de la vivienda. Se acabaron los problemas de la vivienda. Vamos a ocupar, que es lo que está fomentando este gobierno, que se ocupen las casas. Sí, Ana, hombre, este gobierno está... Este gobierno está haciendo declaraciones para que se legalice Pero la vamos a ocupación. ver, pero vamos a ver, lo con que una me- ley antiocupación Ana, 24 Ana, horas. No, por pero de Dios. la Comunidad de Madrid, no del Gobierno de España. Y la del Gobierno de de la España. Comunidad de Madrid, de Ayuso. De la Comunidad de Madrid, no del Gobierno de España. Madre Lo que mía. más me preocupa del suicidio demográfico es quién va a pagar nuestras pensiones. Eso es el verdadero problema. ¿Quién va a pagar nuestras pensiones cuando en este momento hay 10 millones de pensionistas y 20 millones de trabajadores, cuando dentro de 10 años esa pirámide se va a dar completamente la vuelta y habrá 20 millones de pensionistas y solo 10 millones de personas Los trabajando? que saltan la valla de Marruecos, ya te digo yo que no. No, pero mira, antiguamente no. Antes de la crisis del 2007, aquí en España había muchísimo inmigrante, había muchísima inmigración, había mucha gente que venía de Sudamérica, mucha gente de los países del este, y contribuían a la lucha de las pensiones y contribuían a que se pagaran las pensiones. Cuando vino la crisis, todo eso se marcharon. Lo que hay que hacer ahora es que venga una inmigración regulada, que venga una inmigración legal y que de verdad ayuden a volver a hinchar la lucha, porque si no tendremos, tú eres más jovencita, Ana, pero si no los demás tendremos problemas para cobrar las pensiones. Perdón, una cosita. Y que no sea incompatible con nuestra cultura, y con nuestras costumbres y con nuestras leyes. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo creo. Hay que tenerlo en cuenta porque Marruecos no es Marruecos porque sí, es Marruecos porque está lleno de marroquíes. Y España no es España solamente porque territorialmente sea España, sino porque está lleno de españoles. Es decir, en cada cultura da un tipo de sociedad porque tiene una concepción diferente de la persona, incluida la mujer, evidentemente, ¿no? Has parecido Rajoy por un completamente momento, distinto. Marruecos Eso está me lleno de asusta, ¿eh? marroquíes Bueno, y como España antes lleno de ha españoles. dicho Ana Ruiz que habían intervenido, que es verdad, porque circunstancialmente ha sido así, porque uno de los Skypes era el presidente de Vox en Ceuta, que no se me quejen los del PP, porque han pasado por aquí dos defensores de Vox como partido político. Ana Ruiz, que entiendo que defiende, pues lógicamente al Partido Socialista. Por ejemplo, no teníamos a nadie defendiendo al Partido Popular, anda. Es verdad, sí, hoy ha faltado. O sea, a veces les echa... Lo dices porque te hubiera motivado más. No, yo además Venga, que yo era encantada. una encantada. broma. Nos quedan 4 yo minutos. encantada. Seguimos con el debate y cerramos ya el último. No, pero es verdad. O sea, ¿con qué quieres que hablemos? ¿Seguimos hablando del tema de natalidad o te contesto de esto? No, hablamos de la natalidad. He contestado una sí. referencia que habías hecho antes que no Sí, quería pero dejar pasar. no, pero que bueno, que yo encantada, pero sí es cierto que hoy ha sido, y se lo he dicho antes a Pero Juan. si estás encantada de discutir con Juan de Dios, hombre, Juan, y hoy no con te Paco quejes, también, y con le he Paparelli. dicho antes, Juan, hoy no te quejes que hoy estás al completo. Pero bueno, es viernes, seguimos, estamos pero relajados. sí, de verdad, que es algo transversal, que toca, insisto, de izquierda a derecha. Todos queremos tener un proyecto de vida, la familia, tener hijos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y la eutanasia es un derecho fundamental. Si lo tienen los animales, porque no queremos que sufran nuestras mascotas cuando sufren o tienen una enfermedad. Yo, si tengo, soy la única libre de mi cuerpo, porque una mascota, si está sufriendo una enfermedad, sí que le llevamos al veterinario. Sí, coño, pero una Entonces, mascota es una mascota. Una y mascota, persona pero es yo, una persona, mi individuo, yo tendré mi auténtica libertad para decidir si yo estoy sufriendo o no quiero continuar aquí, que nadie me impida. Porque entonces es que pareceríais que estuvierais defendiendo que no soy libre. En personas y en partidos que ponen la bandera de la libertad, me estáis impidiendo mi propia libertad sobre mi propio cuerpo. O sea, es que es un argumento que no acabo de entender. Paparelli y Paco Cecilio, y nos quedan, 2 minutos y medio. Es que acabo de aprender algo nuevo, que la eutanasia es un derecho.
Sí, lo es. Yo no, la verdad En que España sí. la verdad que no lo Pues que no lo sepa sé. que Sí, en España se aprobó. Sí, por- sí, con mayoría. lamentablemente, igual que el aborto, Como en ¿no? muchos países europeos. Claro, lamentablemente. Es decir, estamos ante la defensa de la cultura de la vida o ante otra cosa. No, de la vida. Vamos a por ver, supuesto. nos estamos suicidando, sin lugar a duda. Ahí están los datos, ¿no? El suicidio demográfico. ¿Quiénes van a pagar nuestras pensiones? Pues vete a saber, no se sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues no se sabe. La cuestión cultural. Los que vienen, teóricamente, a pagar nuestras pensiones según la izquierda, ¿no? La inmigración, que tú dices que van a seguir viniendo oleadas de inmigrantes ilegales y demás, que no se puede frenar por las tiranías o las dictaduras, pues además son incompatibles también con nuestro modo de vida, en muchos casos. Y te lo digo yo, que yo soy un inmigrante. Me viene a la mente la película Scarface, con Al Pacino. La película Scarface con Al Pacino la primera escena empieza con esa invasión, digamos, de barcazas de Cuba a Florida, utilizadas por Fidel Castro, un gran prohombre de la izquierda, utilizada para Fidel Castro para vaciar sus cárceles. Uno de ellos era Scarface. Un delincuente, un asesino. Sin embargo, su madre estaba en Cuba, estaba en Florida, y su madre era una trabajadora y era una inmigrante legal. Y cuando Scarface va a la casa de su madre a visitarla, su madre le da una charla y lo echa, porque le dice: tú estás tirando por tierra todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros para trabajar en este país. Algo parecido está pasando también y yo creo que es importantísimo tener en cuenta esto que es la cuestión cultural. Paco Cecilio, el último minuto es el minuto de oro y me vas a abrochar el debate. Dos cosas porque para no tenemos terminar. tiempo para más. Una, el mundo ya es global, se ha globalizado, España es un país acogedor, integrador, y cualquier inmigración que venga legal, vendrá a ayudar ese estado del bienestar del que tú antes hablabas, Ana, y nos ayudará a todos. Y la segunda, Eurico, me llega un WhatsApp de la dirección de Distrito TV. Me dice que te ve cansado y agotado, debe ser porque es viernes. Que me ve cansado y estamos agotado. Todos, Y que estamos todos invitados un fin de semana al Hotel Spa ese. Qué grande. Bueno, no sé si... luego me va a aclarar si es un mensaje fake o realmente estamos invitados. Seguro que sí. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Ana Ruiz, politóloga y presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Y José Paparelli, buen amigo, periodista, escritor, inmigrante, ciudadano del mundo. Efectivamente, argentino, hijo italiano, de inmigrantes, hispano. nieto de inmigrantes, así que imagínate. Y Paco Cecilio, empresario, lo cual en este país pues es como una heroicidad. Un deporte de riesgo. Un deporte de alto riesgo. Hoy empresario es ser un deporte de riesgo. De alto riesgo, solo superado por el parapente y algún Donde otro. nos jugamos todos los días nuestro patrimonio y nos legisla gente que no se ha jugado en su vida un euro ni ha pagado una nómina. Sí, y donde quiebra un empresario, ya que me ha provocado, y responde con su patrimonio, mientras que los trabajadores pues tienen la suerte, yo ya no, porque soy societario, pero tienen la suerte, hemos tenido la suerte muchos años de que podías acudir al Fondo de Garantía de Depósitos. El empresario no tenía esa suerte, si tenía hipotecada su casa o La perdía, o la pierde o la sigue perdiendo. O la pierde o la sigue perdiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este viernes y toda esta semana, en este cierre de semana de este viernes 14 de octubre de 2022 en Los Intocables, en Distrito TV. Volveremos el lunes, si Dios quiere, que será el lunes 17, con más información, la mejor y desde luego la más libre y los mejores contertulios. Cuídense y hasta el lunes.